Bienvenidos a la Red Fit Podcast, el episodio número 2. Queremos darle la bienvenida nuevamente al fundador de Forest Running Shop y también Head Coach de Forest Running School, Josem Orozco. Josem, un gusto estar compartiendo nuevamente con vos este espacio y va a ser un gusto ahí estar platicando este ratito y compartiendo pues con todos los corredores que nos ven y nos escuchan. Qué alegre, Jorge. Buenos días. El episodio número 2 y esperemos que nos la disfrutemos y que platiquemos bastante del tema de hoy. Creo que es muy importante para los corredores y todas las personas que hacemos ejercicio. Importante conocer todo lo que nos vamos a venir a platicar. Así que bienvenido y muchas gracias. Así es, pues también queremos darle la bienvenida a nuestro invitado de este episodio, el fisioterapeuta Job Portillo. Job, bienvenido. Muchas gracias. Estuvimos hace unas semanas dentro del programa y pues quisimos invitarte porque tenemos ahí un tema bien interesante para todos los corredores. Pues muchas gracias por la invitación y estamos muy felices de estar nuevamente acá con ustedes dos y poder platicar un poco sobre cómo prevenir lesiones para todos los que nos gusta correr. Así es correcto. Y pues antes de entrar de lleno en el tema, pues importante lo que acabas de mencionar, ¿verdad, Jo? Porque muchas veces cuando hablamos de fisioterapia, sobre todo la gente que corre, pues lo relaciona mucho cuando ya te lesionaste y tengo que ir con el fisio, ¿verdad? Pero la fisioterapia también es prevención, ¿verdad, Jo? Porque es bien importante verlo desde ese punto de vista también. Claro, realmente la fisioterapia nos ha ayudado hoy en día a poder prevenir muchas lesiones, especialmente porque en el mundo de lo que nos gusta correr hay lesiones, ¿sí? Hay diversas lesiones y especialmente a nosotros que nos gusta correr debemos de prevenir para poder seguir disfrutando estas bonitas experiencias que hay. Es correcto. En el caso tuyo, Josem, con los atletas que trabajas, les haces la recomendación que cada cierto tiempo visiten un fisio por aquello de las descargas musculares. Sí. Fíjate que es importante la parte de las descargas. Los atletas por lo general en sus ejercicios cotidianos hay diferentes formatos de carrera, de cada quien es muy particular y entonces hay asimetrías, hay desbalances y esos desbalances, esas asimetrías pues afectan ciertas partes musculares que es necesario que el fisio en su descarga las detecte y entonces la periodicidad que pueda tener cada atleta de visitar a un fisio para su descarga es importante, más si estás preparándote por una maratón, un ultramaratón, un triatlón, es necesario que semanalmente pues te visiten y que vos estés en la secuencia de decir, no, mira, vamos a venir cada 15 días, cada 3 semanas, llevarte tu régimen de descargas para poderte controlar alguna debilidad, alguna deficiencia, y no solo ser las descargas, sino que también los ejercicios de estiramiento, de amplitudes, de angulaturas, de alguna articulación, ¿verdad? Exactamente. Realmente la prevención es muy importante hoy en día, especialmente porque podemos darnos cuenta de que hay mucha cantidad de personas que están corriendo, ¿verdad? Desde 21 kilómetros, 10 kilómetros, hoy en día ha incrementado ya de algunos años atrás realmente esa parte y especialmente podemos ver que es importante este tipo de evaluación. La descarga, yo siempre lo he dicho, la descarga también es una evaluación, como lo mencionabas, porque ahí podemos ir viendo la simetría o mucha carga de un lado, mucha carga de otro lado y ya podemos ir ayudando al atleta o al corredor para que pueda prevenir ciertas lesiones, ciertas posturas, ¿verdad? Entra mucho la biomecánica al correr, entonces es clave y muy importante una descarga muscular. Buenísimo, pues si quieren entramos de lleno al tema que tenemos preparado para este episodio. El tema sería la importancia de la fuerza muscular en corredores y cómo el entrenamiento de fuerza mejora el rendimiento y previene lesiones. Y para empezar la plática, pues quisiéramos iniciar con la pregunta de ¿por qué los corredores necesitan entrenamiento de fuerza, Jo? Por ahí el corredor muchas veces entiende que su entreno se debe basar solamente en correr, pero lo importante que es el entreno de fuerza, ¿verdad? Bueno, algo muy importante que comprendemos hoy en día es que la masa muscular abarca muchas funciones a nivel de nuestro propio cuerpo, ¿sí? A nivel fisiológico, nuestro cuerpo necesita, mientras más masa muscular tengamos, mejor procesos vamos a tener fisiológicamente. Al momento de correr, recordemos que el correr es un deporte de impacto,
esto nos da la oportunidad de poder ir viendo de que si tenemos masa muscular vamos a tener mejor absorción de impacto. Entonces, algo clave es que si tenemos masa muscular, prevenimos ciertas lesiones. Agregado a eso, muy importante, es la biomecánica, ¿verdad? Para que podamos ir equilibrando estos dos aspectos. Ok, súper. Por ahí en el tema de programación de entreno, José, en cuanto al trabajo que haces con tus atletas, me imagino que incorporas estas sesiones de entreno de fuerza adicional al entreno específico de la carrera. Sí, en la parte es fundamental trabajar. Nosotros dividimos a los corredores en dos fases, aéreos y terrestres. El corredor terrestre es el fuerte, el strong, el que a veces golpea mucho. Ese necesita mayor masa muscular para que sus articulaciones no golpeen. El aéreo es el más elástico, el más flexible, el que salta, el que vuela, el que tiene esa parte de alargar una buena zancada, que también necesita esa fuerza muscular, pero que sus articulaciones no se golpean tanto porque es muy elástico. Entonces, dentro de las características de los entrenos vas evaluando qué día le toca hacer fuerza y qué tipo de fuerza, porque a veces te pasas de la fuerza y haces mucho exceso de pesas. Vos me vas a decir ahorita, digamos, qué tanta fuerza necesita un corredor para poder ser un buen corredor, porque si se pasa de la fuerza, no sé qué es lo que vos nos puedas recomendar que pueda pasar si se pasa y si le falta, ¿verdad? Claro, algo muy importante que nosotros tenemos que ver es que la fuerza nos va a ayudar. O sea, eso de cajón ya lo sabemos que sí. Pero como decías, si nos pasamos de mucha carga muscular, eso nos puede provocar una asimetría al momento de correr, ¿verdad? Un músculo muy importante que hay que fortalecer son los hamstring o los isquiotibiales o flexores de la rodilla y glúteo, ¿verdad? Todos los corredores deben de tener una fuerza muscular glútea adecuada para el momento de correr, ¿verdad? Porque obviamente eso nos ayuda en la zancada, ¿verdad? Y en la zancada es algo muy importante que tenemos que ver en la corrida, ¿verdad? Pero si un glúteo no está fortalecido, te genera ahí la asimetría y empezás a ver la parte de las diferencias de la cadera o el movimiento que no es parejo en nuestro chapín coloquial. Y entonces ves que a veces el corredor lleva un movimiento discoordinado y que lleva una secuencia que tal vez no es tan cadenciosa, porque esa debilidad o esa asimetría lo genera con movimientos compensatorios, ¿verdad? Entonces va él compensando cada paso y obviamente es por exceso o por falta de fuerza, ¿verdad? Sí, algunas lesiones que de pronto viene un poquito más adelante la pregunta, pero cuando las personas no son fuertes de muslo o de cadera, sus músculos de la pantorrilla, como normalmente le decimos, la comienzan a cargar más. Se sobrecarga porque comenzamos a empujarnos en vez de empujarnos con los músculos fuertes. ¿Qué va a pasar a esto? Vamos a tener mucha carga en gemelos y sóleos y eso nos provoca dolores o lesiones. Es decir, que el cuerpo compensa una parte que tenés débil, la compensa con otra y esa parte que compensa se sobrecarga. Exactamente. Obviamente es muy razonable que nuestros músculos de la pantorrilla son mucho más pequeños que los músculos de cadera y muslo, pero son fuertes, pero hasta cierto punto, ¿verdad? Entonces, algo que tenemos que comprender es que los músculos de la pantorrilla se van a usar, pero en la biomecánica es más funcional cargarlos los de arriba. Fíjate que vos como fisioterapeuta te das cuenta cuando, digamos, un corredor está forzándose porque tal vez sus glúteos, que son los que ayudan a estabilizar, a generar el impulso, no están fuertes y después de cierta cantidad de kilómetros, uno está entrenando para 10 kilómetros y su fuerza es hasta el kilómetro 10. En el kilómetro 11 y 12 perdió su fuerza y empieza a cargar los gemelos o el sóleo y entonces cuando va a su descarga, ustedes ahí empiezan a palpar, empiezan a detectar dónde él empieza a adolecer y ahí es donde la recomendación es importante. Mira, tienes que trabajar este tipo de musculatura, este tipo de fuerza para que entonces el corredor pueda ir mejorando su capacidad de fuerza y pueda obviamente lanzarse a distancias más largas.
Exacto. Y algo clave es que podemos ver, siempre cuando vemos 10 kilómetros, 21 kilómetros, siempre vemos diversas maneras de correr a las personas, ¿verdad? Algunos van corriendo de diferente manera, pero nos vamos a dar cuenta quién corre con qué músculos por medio de su biomecánica. Claro. Entonces ahí es donde entra la importancia de la fuerza muscular. Importante que el corredor esté fuerte, porque también, bueno, vos ya lo mencionabas, ¿verdad, Job? Cuando un corredor no está fuerte, ya dentro de la carrera, pues empieza a perder una buena postura, empieza a adaptar otras posturas que no son las adecuadas, y lo mencionamos en el tema de evitar lesiones, pero también en el tema de tu desempeño como corredor, ¿verdad? Porque ya una mala postura hace que respires mal, que oxigenes mal, y por ahí te vas a fatigar más pronto que si llevaras una buena postura, ¿verdad? Que muchas veces las malas posturas se adoptan porque estás débil, entonces te empiezas a encorvar, te empiezas a agachar, pero quizás es porque tu core no está fuerte, tu espalda no está fuerte, tus hombros no están fuertes. Creo que dijiste algo clave. Cuando uno va corriendo, al principio va y va terminando, va. Pero ¿qué va a pasar en ese momento? Nuestra caja torácica ya no se puede expandir de una manera adecuada. ¿Qué va a pasar? Menos oxigenación. ¿Qué va a pasar con nuestros músculos? Menos oxigenación. Se va a fatigar más rápido y ya no vamos a poder tener esa facilidad al correr. Entonces vamos a terminar nuestra carrera hacia abajo, ¿verdad? Entonces ahí es donde se ve esa parte. Incluso hasta por la mala oxigenación también tu ritmo cardíaco empieza a subir más, sí, ¿verdad? Porque tu corazón está compensando esa falta de oxígeno que está recibiendo tu cuerpo con bombear más rápido, ¿verdad? Va a bombear más. Ahí es la importancia, y creo que muy bien lo hacen, ¿verdad? En los entrenos, de ir por zonas, ¿verdad? Si va a zona 1, zona 2, ahí va, pero cuando un deportista va entre zona 4 y zona 5, hay que ir viendo qué está pasando. Aún la postura va a tener que ver. Claro, fíjate que esa parte de las zonas, la estrategia, digamos, si es en una carrera, en una competencia, tu estrategia de carrera es bien importante para que corras en zona aeróbica cierto tiempo en la carrera y que mantengas una cierta cantidad de kilómetros para que al último tramo de tu carrera no te cueste y no estés compensando al último momento porque te consumiste toda la energía. También decías vos algo importantísimo de la biomecánica. La calidad de la carrera, el entreno, debe ayudarte a unas posturas de manejo de brazos, manejo de espalda, hombros, no estar fatigado desde el inicio, porque si no tienes que entrenar la fuerza para correr con esos músculos que vas a estar utilizando que están forzados desde el inicio. Pero si tu carrera es más suave, más suelta, con una biomecánica mucho más coordinada, eso te va a facilitar a que no tengas tanto consumo de fuerza. Exacto. Especialmente hay corredores que de repente después de una competencia viene y me duele el cuello, me duele la parte de atrás, y esto es por una postura que obviamente generó un desgaste a nivel de competencia, o sin ir a una competencia lo vamos a ver en entrenos, ¿verdad? Pueden llegar, fíjate que me está doliendo aquí y ayer, pero si el entreno fue más fuerte y hubo más braceo, va a generar un cambio. Entonces ahí es donde va todo eso. Imagínate la parte de la calidad de tu carrera en 42 kilómetros, cuando en el kilómetro 25, digamos que comienza una parte de cambio del metabolismo, empezás a descomponer tu postura. ¿Cuántos kilómetros nos van a faltar para poder llegar a 42? ¿En qué fase va a quedar el cuerpo? Y esa continuidad de la fuerza, ¿cómo la vas a mantener si querés tener un plan de otra maratón en 6 meses o una maratón en el siguiente año, si la experiencia no fue buena? Exacto. Algo que tenemos que ver en ese aspecto es cómo debemos de meter nuestra etapa de fuerza o de entrenamiento en nuestro plan de entrenamiento. ¿Por qué? Porque si no lo metemos, si lo metemos al final, pues mucha más carga para una competencia. Si lo metemos antes, o sea, debe de ir de una manera adecuada, constante, con cierto programa para que podamos sentir los beneficios, ¿verdad? Porque esto es clave, ¿verdad? La fuerza muscular es clave en tanto arriba como abajo. Ahora ya podemos ir viendo por qué es importante hacer las pesas. Mira, yo te pregunto, para vos, ¿qué pensás de los entrenamientos en subidas y en bajadas?
Porque obviamente uno dice la subida es fuerza, pero la bajada también te genera alguna fuerza. Claro, recordemos que generamos un efecto de contracción para desacelerar. Muchos corredores, cuando van corriendo hacia abajo, su zancada se va a ampliar, pero hay otros corredores que la cortan. Ahora, me voy a estos corredores que la cortan, van a ir como frenando, como compresionando, ¿y qué va a crear eso? Va a crear una contracción tan fuerte, especialmente a nivel de nuestros muslos, cuádriceps, pero algo muy interesante es que en ese momento también se van a activar los isquiotibiales, ¿sí? Y muchos de los corredores comienzan a tener dolor lateral a la rodilla. Y todos piensan que es la rodilla, pero son los tendones de los isquiotibiales. La finalización de los isquiotibiales. La finalización. ¿Por qué? Porque van generando una compresión. Pensemos en un ejercicio peso muerto. En el ejercicio peso muerto, cuando uno ya va llegando a 90 grados, siente cómo se activan los isquiotibiales, ¿sí? Esa es la postura que esos corredores agarran. Entonces, si no tenemos fortalecidos esos músculos, vamos a sufrir de dolor lateral de la rodilla. Algunos se asustan, meniscos, esperemos que no, pero un factor muy importante es que los tendones de los isquiotibiales van lateral a la rodilla y eso nos puede provocar dolor. Entonces, sí es muy importante hacia abajo ese tipo de entreno. Un peso muerto de una manera adecuada nos va a ayudar a fortalecer para cuando corramos hacia abajo. Y hacia arriba, obviamente, ahí tenemos que trabajar glúteo, ¿sí? El glúteo es el que nos va a ir empujando. Pero ¿qué pasa con algunas personas? Comienzan a utilizar el gemelo y el sóleo y esos pues no van a tener el tiempo de durabilidad, de fuerza o de energía que el glúteo lo tiene. Y después ya andan con mucho dolor. Una consulta, digamos, cuando tenés falta de fuerza en el glúteo y compensás con el sóleo, ¿qué lesiones o qué posibles dolores le puede dar al corredor por el factor de debilidad? Creo que algo muy importante que nos ha pasado, que a mí me ha pasado en el transcurso de estos años, es que el sóleo se carga demasiado. El sóleo es un músculo que está atrás del gemelo. Normalmente nosotros le decimos camote a todo ese sector, ¿sí? Y pues no está mal. Pero atrás del gemelo está un músculo sóleo. Ese se va a activar cuando nosotros tenemos una postura de flexión de rodilla con flexión de tobillo, ¿sí? En subida lo podemos activar y en bajada también lo podemos activar. Y en ese momento este sóleo se comienza a cargar. Cuando el sóleo ya está sobrecargado, alguien tiene que absorber ese impacto. Y muchas veces no es el gemelo, es la tibia. Ahí es donde viene la famosa lesión de la periostitis, ¿verdad? Y entonces comienza a ver ese efecto que la tibia en su parte posterior o anterior comienza a recibir impacto, ¿verdad? Directo, porque ya los músculos, algo muy importante que tenemos que comprender es que el músculo tiene una de sus funciones es absorber, ¿sí? Yo siempre he dicho, nuestro pie, si nos damos cuenta, es un pie sin una gran masa muscular. Yo diría, al revés, tendríamos que tener como un tipo de pie hobbit, ¿verdad? Grande, fuerte, sí. Pero es la biomecánica tan increíble de nuestro cuerpo que genera una transición de la absorción de peso. Y entonces, ¿qué es lo que tiende a pasar en ese momento? Que nosotros, en ese momento específicamente, nuestros músculos de los pies absorben, ¿sí? Entonces, algo clave es que debemos de recordar que necesitamos masa muscular para generar el proceso de absorción, ¿verdad? Si no, esa carga va a llegar a nivel óseo y las lesiones nos van a parar y eso no queremos. Súper. Y bueno, ya que estamos entrando en el tema de lesiones, Job, la siguiente pregunta pues va relacionada con eso. Lesiones más comunes que en base a tu experiencia vos hayas visto en corredores y cómo el entreno de fuerza ayuda a prevenir las lesiones más comunes en corredor. Ok, vamos a trabajar, llamémoslo por estructuras. Una estructura muscular, una estructura tendinosa y una estructura ósea. Normalmente el primero que se puede lesionar es el músculo,
porque ese es el que trabaja, el que absorbe, el que activa, el que contrae, el que mueve el músculo, ¿sí? Entonces, el músculo sobrecargado, una de las lesiones es una sobrecarga, ¿sí? O una contractura sostenida. Normalmente el músculo, su función es contracción y relajación. Contracción y relajación. Pero ¿qué pasa en un momento? El músculo, cuando está sobrecargado, pierde esa capacidad. Al perder esa capacidad en las fibras musculares, unas fibras musculares, pensemos del cuádriceps, ¿sí? De los músculos del cuádriceps, cierta cantidad de músculos se van a contraer bien y se van a relajar bien, pero ciertas fibras no. Ahí puede venir una ruptura muscular. Porque nuestro cuerpo es tan inteligente que tiene un tiempo de contracción y relajación. Por la fatiga, pierde esa capacidad. La fatiga, digamos, ¿en qué consiste, Hulk? Digamos, estás trabajando el músculo, contrayendo y flexionando y relajando. Llega un momento donde el músculo dice, ya hasta aquí. Yo pongo el ejemplo a veces de las despechadas. Llegas a un momento, haces 20, 30 y llega un momento donde ya no subís. Ahí ya quiere decir que uno está fatigado, pero como la naturaleza nuestra es caminar, vos seguís corriendo o seguís caminando aunque el músculo ya no dé. Entonces, ahí, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué sucede, digamos, en los músculos fatigados y quiénes empiezan a jugar otro papel a la hora de la carrera, a la hora de seguir adelante? Ahí van dos cosas importantes. El músculo tiene esa capacidad. De ahí es la importancia de los nutrientes, comida. La glucosa juega un papel muy importante en ese momento, muy necesario. Pero volvemos a ese mismo principio de contracción y relajación. El músculo fatigado va perdiendo esa capacidad. Entonces, por eso de repente ustedes ven a un corredor, va con buena técnica, pero cuando se fatiga y si no tiene los nutrientes adecuados, es más lento, es más corto, y entonces el músculo va perdiendo esa capacidad. Ahí comienzan a ver los espasmos musculares. Aún lo hemos visto en las Olimpiadas. Los velocistas van corriendo, y ¡pum!, se agarran en la parte de atrás. Si a nivel olímpico pasa, imagínense a nosotros amateurs, sí, nos va a pasar, pero es por esa parte, ¿verdad? El músculo comienza a perder esa capacidad. Nuestro cerebro manda la señal, pero ¿qué pasa? El músculo recibe la señal, pero ya no tiene la capacidad. Pues pierde todas sus condiciones de absorción, de flexión y digamos, de fuerza para generar el siguiente paso, ¿verdad? El siguiente paso. Y si tenemos un poco de más masa muscular o una masa muscular adecuada, esto nos va a dar una mejor capacidad, ¿verdad? Pero si nuestro músculo está muy acostumbrado a solo funcionar cuando corremos, entonces ahí vamos a tener ciertos déficits. Pero le metemos pesas, aumenta. Con el calambre, digamos, ¿qué pasa con los músculos cuando te estás acalambrando? ¿Cambiar la posición o tratás de manejarlo y seguís? ¿Qué efectos tiene, digamos? ¿Es lo mismo que es falta de fuerza o es por otras condiciones? Ahí sí puede ser en algunos aspectos por falta de fuerza, pero en su mayoría es por deshidratación, ¿verdad? Nosotros necesitamos los nutrientes adecuados para que nuestro cuerpo, nuestros músculos en este caso, estén trabajando en buena función. Entonces, por eso normalmente en la corrida, los primeros que van a tener los calambres son los gemelos o los óleos, o el camote, se me acalambró. ¿Por qué? Porque el cuerpo, de una manera inteligente, obviamente va a cuidar especialmente todos los órganos, los músculos grandes. Donde va a generar el déficit va a ser de los chiquitos, y ahí es donde viene. Pero en su mayoría tiende a ser por deshidratación. La deshidratación. Sí. Mira. O por una sobrecarga o una sobrefatiga. Imagínate que ya venís cargado y ahorita le querés meter como que no hubieras descansado ni nada. El músculo también puede decir, ya llegó a su tope, te freno para prevenir una lesión, ¿sí? Entonces, a veces el calambre también es un efecto de protección de nuestro propio cuerpo. Mira, Jorge, vos hablabas de las lesiones más comunes y aquí él habló de la periostitis, pero yo leí en una de las
lecturas que hago, que lesionarse está de moda. Vamos ahorita, esa parte de los corredores como que está muy frecuente por el desconocimiento, la fuerza, la hidratación y todo. ¿Vos qué pensás de el trabajo de los pies? Vos decías que el pie absorbe y soporta mucho el trabajo del peso del cuerpo. ¿Cómo la fuerza dentro de los pies, los dedos, contribuye para lesionarnos menos? Voy a combinar esto para ir terminando las lesiones. Ya hablamos de los músculos, entonces los tendones también generan algunas lesiones. Cuando el músculo pierde la capacidad, también el tendón comienza a recibir mucho más estrés. Y entonces ahí es cuando el tendón se comienza a el trabajo que no está haciendo el músculo. Exacto. Y algo muy importante que debemos de comprender es que el tendón no tiene la misma capacidad de estiramiento que un músculo. El tejido tendinoso es muy diferente al muscular. El tendón es de carga, de estrés, pero si el músculo pierde capacidades, el tendón va. ¿Y ahora qué pasa? Nuestros músculos de los pies realmente es muy importante y en su mayoría, no muchos, ven la fuerza de los dedos del pie. Yo a varios de los pacientes que yo veo, yo siempre les digo, traten de abrir sus dedos así, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos unos músculos que se llaman interóseos, que tenemos esta capacidad. En su mayoría todos extienden los dedos, pero no es la extensión de dedos lo que hay que hacer, sino es una apertura lateral. En su mayoría, muy pocos lo pueden hacer, muy pocos. Pero los músculos interóseos son muy importantes porque son los primeros en absorber impacto. Cuando abrís, digamos, tu dedo pulgar y tu dedo meñique del pie, digamos, al mismo tiempo. Exactamente. Pero en su mayoría, algunos en vez de hacer una apertura lateral, hacen una extensión. Pero lo que pasa es que yo le digo, es que estamos inactivando ese músculo extensor, que ese músculo se le llama el abductor del dedo gordo del pie. Y ese músculo nos da regresando a las lesiones, nos da una falsa fascitis plantar. ¿Sí? Falsa. Porque todos dicen, me duele el arco del pie, me duele el arco del pie, fascitis plantar. Puede ser que la fascia esté bien, pero el músculo abductor del dedo gordo viene desde el taloncito lateralmente y llega lateralmente al dedo gordo, abarcando lo que es el arco plantar. Y entonces es muy importante trabajar los dedos del pie, jalar una toallita, estar haciendo apertura de dedos. Esto nos va a ir dando una mejor capacidad. Yo soy muy pro a que utilicemos un poquito de tenis, un poquito más anchos de lo que es adelante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos da esa capacidad de movilidad. La mayoría de tenis años atrás son angostos, pero hoy en día se ha demostrado que dedos felices, mejor corredor, claro, ¿verdad? Sí. Entonces, por ahí es donde la importancia de hacer ejercicio con los dedos de los pies. Mira qué interesante lo que hablas de los pies por la estabilidad y la forma. Y los zapatos de tacón, digamos, que son tan angostos y tan comprimidos en las señoritas y en las chicas, pues obviamente esa parte de comprensión de dedos, creo que al usar los tacones y todo, cuando sienten que cambian a los tenis, pues hay más movilidad y hay una diferencia de cambio en la estabilidad del pie, ¿no? Sí, yo a varias de las personas que atiendo, especialmente mujeres que les gusta usar tacón, yo les digo, bueno, pues es parte del glamour, parte de la estética, pero yo les digo, utilicen el tacón solo cuando sea necesario. Al manejar, yo creo que no necesitan utilizar tacón, ¿sí? O al bajarse del carro e ir a la oficina, no necesitan tacón. Entonces siempre lo que recomiendo, o sandalias, o un par de tenis, y ya cuando necesiten el tacón, utilícenlo para disminuir ciertos efectos negativos que nos va a dar ese tipo de zapato. ¿Verdad? Mira, qué interesante. Súper. Bueno, y ya por último, por cuestiones de tiempo, Jo, si nos pudieras ahí orientar un poquito, tanto a nosotros como a todos los corredores que nos están viendo y escuchando,
tipos de ejercicio de fuerza recomendados para corredores, Hope. Normalmente cuando pensamos en entreno de fuerza es ir al gimnasio y hacer pesas, pero si quisiéramos enfocar este entreno específico para tu deporte, que en este caso pues sería la carrera. Ok, entonces algo muy importante que debemos de comprender es que vamos a necesitar de utilizar un poquito de pesas en la parte de arriba de nuestro cuerpo, pero ya nos vamos a enfocar en la parte inferior, que es la que más exigencia va a recibir. El peso muerto es un ejercicio bueno, pero con buena biomecánica es clave, y creo que en todo lo que yo diga de ahorita en adelante la biomecánica es clave, porque todos podemos hacer peso muerto, pero si hacemos una mal biomecánica nos podemos golpear. El peso muerto nos va a activar glúteo, nos va a activar isquiotibiales y nos va a activar cuádriceps, ¿sí? Que esto lo vamos a necesitar para correr, ¿sí? Saltar cuerda tal vez no es un ejercicio de fuerza, pero es muy funcional para los ejercicios de dedos y de pantorrilla, ¿sí? Los desplantes también es un buen ejercicio adecuado para poder realizar fortalecimiento ya un poquito de pantorrilla y de los músculos de adelante de lo que es la pantorrilla, porque también se deben de fortalecer. Entonces, ciertos ejercicios son claves. Yo creo que podemos hacer ejercicios libres, los que hacemos normalmente peso muerto, un poquito también con la pesa rusa, cuando hacemos los swings, esos ejercicios son adecuados, ¿verdad? Y siempre deben de ir con una dosificación adecuada. Okay. Si no dosificamos, pueden venir lesiones. Pero también están los ejercicios con las máquinas tradicionales, ¿verdad? La extensión de rodilla, la flexión de rodilla nos vienen a hacer bastante bien al momento de correr. Mira, ¿qué pensás de las ligas? ¿Qué opinas del trabajo con ligas del trabajo funcional? Las ligas a mí me gustan. Algo también que debemos de comprender es que nuestro cuerpo necesita un poquito de estrés, ¿verdad? Los corredores necesitan, en la vez pasada que tuvimos la oportunidad de hablar, yo les decía, es importante generar un estrés, una carga en nuestro cuerpo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que va a ir a hacer una competencia en nuestro cuerpo? Es a generar un estrés. Pero si nuestro cuerpo no está adecuado, y ahí entran las ligas. Las ligas nos dan un estrés positivo, ¿sí? El generar una sentadilla con ligas laterales va a generar un estrés y nos va a ayudar a generar una mejor estabilidad. Entonces las ligas son muy importantes, y también los ejercicios funcionales también, ¿verdad? Los ejercicios funcionales son buenos, pero vuelvo al mismo tema, la biomecánica, porque muchas veces en los ejercicios funcionales se puede perder lo que es la biomecánica, porque comienzan a hacer muchas repeticiones y muy rápidas. Entonces, se pierde la técnica adecuada para el ejercicio. Exactamente. Y entonces en ese momento pueden venir algunas lesioncitas o dolores pequeños, pero que poco a poco nos pueden ir perjudicando, y eso es lo que no queremos. Entonces mi recomendación sería, comencemos con ejercicios estáticos, ¿sí? Con ejercicios estáticos, y después ya podemos agregar los funcionales. ¿Por qué? No me dejarás mentir, hay muchos nuevos corredores que no tienen coordinación, que no tienen funcionabilidad. Entonces, con este tipo de corredores que son principiantes, con ellos ejercicios de pesas estáticos o con máquinas. Y ya más adelante ya podemos entrar a más funcional, ¿verdad? Pero lo más importante es que debemos de ir adecuando cada cosa en su momento. Súper. Y bien importante el punto que mencionas, ¿verdad? Estos entrenos de fuerza, tal vez en la medida de lo posible también hacerlos supervisados para no perder la biomecánica, para no perder la buena técnica, porque aparte de que exista el riesgo de lesión, pues también estás entrenando y trabajando por gusto, porque no estás haciendo bien el ejercicio, entonces lógicamente no vas a tener el resultado del ejercicio tampoco, ¿verdad? Exactamente. Yo normalmente hoy en día en la clínica lo que estoy realizando es que, dependiendo del deporte, comienzo con lo básico. Veamos la sentadilla. ¿Sí? La sentadilla es lo más básico, pero es donde ahí viene a perder ciertas funciones, ¿verdad?
Entonces evaluamos y instruyo y evalúo para que la persona pueda ir viendo eso. Entonces sí, es muy clave esa parte. Súper, pues un gusto al haber estado platicando con vos este ratito. El tiempo se nos va ahí como agua y por ahí quedaron pendientes un par de temas más. Tal vez te dejamos ahí la invitación abierta y te comprometemos ahí ante las cámaras y los micrófonos para que volvamos a platicar y hagamos quizás una parte 2 de este tema que es súper interesante, Jo. Sí, muchísimas gracias. Yo con mucho gusto vengo y poder ayudar a las personas que quieren comenzar a correr, ya están corriendo. El objetivo es que corramos felices, ¿verdad? Y sin lesiones. Perfecto, buenísimo. Sí, correr sin lesiones, correr feliz y con una continuidad, porque corriste el domingo, corriste el sábado, corriste 21 y ya mira, estás normal, contento para seguir el entreno, y esa es la parte más importante, que no hay lesiones y la continuidad sigue para seguir entrenando y obviamente las competencias que vienen a futuro. Entonces esa parte de correr, disfrutar el proceso y mantener la parte de la rutina para cada corredor es importante, porque no va a perder la secuencia de lo que sigue en su plan del año o en su plan de entreno. Claro, recordemos que el deporte es de suma importancia, especialmente para nuestro estado de salud físico y mental, ¿verdad? Yo creo que un deportista normalmente no anda triste, ¿verdad? Anda positivo, anda feliz. No es que no tengamos problemas, pero el efecto de hacer ejercicios genera un efecto de salud mental y hoy en día lo necesitamos, ¿verdad? A mí me encanta ver a muchas personas que en vez de andar en el carro, andan corriendo, andan en bicicleta. Yo soy una persona que corro, pero también me muevo en bicicleta y mis días de trabajo, cuando voy a trabajar en bicicleta, es mejor. Entonces, un deportista va a estar feliz siempre. Súper. Por último, si nos hubieras mencionado cómo apareces en redes sociales para todos aquellos corredores que nos están escuchando y que nos están viendo y pues que necesiten ahí una asesoría de parte de fisioterapia. Bueno, muchas gracias. Estoy en redes sociales como Téramos. Estamos en el edificio médico El Obelisco y estamos para servirles. Listo. Pues un gusto, Job, y muchas gracias ahí por haber aceptado la invitación. Gracias por la invitación y esperamos regresar. Mucho gusto. Igualmente, yo soy un gusto ahí el haber compartido el episodio número 2 del podcast y pues los invitamos ahí a estar pendientes del número 3. Muchas gracias, George, a ustedes, y pues aquí nos vemos en el episodio número 3. Gracias. Pues esta fue la Red Fit, el podcast, episodio número 2. Hasta la próxima.